que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a ocuparnos de un episodio que sucedió ayer en Córdoba, ligado con la evolución de la actividad industrial, porque la Unión Industrial de la provincia de Córdoba tuvo su reunión anual y allí estuvo presente el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, que está en línea con nuestro programa, el funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, Nicolás Chetan y Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Los saludan. Secretario, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se llevó más reproches que elogios de Córdoba, secretario? No, yo no lo siento así. Siempre es lógico que cuando uno está en una actividad, siempre tiene requerimientos para hacer. Pero a mí lo que me gusta es hablar con cifras, no con sensaciones. Y la verdad que la industria de Córdoba ha tenido una performance muy importante en estos años. Yo después de salir de la conferencia estuve en la planta de Fiat, donde mostraron la competitividad que ha tenido, ha llegado a los 250.000 cronos vendidos, el auto de más venta en el país, y tiene, lo más importante para mí, una participación del 48% de componentes nacionales. Así que, y bueno, también he estado en la fábrica de Renault, con Volkswagen antes de salir, donde no solamente tiene una productividad y récord de exportaciones, sino que además está pensando lanzar antes de fin de año la producción de motos Ducati en la Argentina, la tercera fábrica de Volkswagen en el mundo que la va a fabricar. Después, cuando hablamos del comportamiento de la nación, ¿no?, hacia Córdoba, bueno, creo que ha sido muy efectivo desde el mes de enero del 2020 a agosto del 2022. Bueno, el ministerio que yo tengo a cargo tuvo 110.000 millones de pesos de crédito al sector productivo cordobés y 3.500 millones de pesos de aportes no renovables. ¿Qué quiere decir? Esos que no se devuelven. Estamos tratando inclusive de Río Cuarto proyectos que nos han presentado para los parques industriales, de Río Tercero, de Leones, de Río Cuarto, de La Bulache, de Villa General Belgrano, Lucucio, Manfredi, Sever, Sintra y La Para. Son casi 700 millones de pesos que nos han pedido también para invertir. Cuando usted mira hoy, a pesar de las situaciones complejas que estamos viviendo por falta de dólares, hoy, sin embargo, la industria en la Argentina está 11 puntos por arriba de la prepandemia. Es decir, pasamos la pandemia, pasamos la guerra, y hoy la producción industrial está 11 puntos por arriba de aquella situación. El año pasado hemos tenido un crecimiento importante. Este año, a pesar de las dificultades que tenemos, seguimos con un crecimiento importante. Fíjese usted que la desocupación a nivel nacional hoy la tenemos a 6.9%, la más baja en los últimos 8 años. También es cierto que aquel que trabaja, hoy la plata no le alcanza. Este es nuestro objetivo ahora. Primero es mantener el empleo, porque si no tiene empleo, la cosa es mucho peor. Y después, una vez que generamos empleo, hay que ir por la mejora del poder adquisitivo del salario. Pero no, yo todo lo contrario, esa siempre. Creo que a veces son un poquito exageradas, ¿no? Algunas, porque esta ayuda, mire, yo soy industrial, soy un colega más de ellos, ¿no? Y yo como industrial en la Argentina y ante la terrible crisis que fue la pandemia y todo esto, asistí al mayor rescate que tenga memoria del sector público, sí, a nosotros, a los industriales. De nos dieron moratoria, nos dieron tarifa, hasta
se nos pagó los sueldos. Sí, sí, de Mendiguren. Nunca se nos hubiera ocurrido pedirlo, así que siempre hay que pedir algo más, pero creo que la industria no le ha pasado mal, a pesar de los inconvenientes que tenemos ahora, y fui precisamente para tomar conocimiento y ayudar a resolverlos. Bueno, inconvenientes de Mendiguren hay permanentemente, hemos hablado en otras oportunidades con usted, y esto del rescate del gobierno a la actividad industrial o a las empresas en general, nunca es reconocido. Creo que el único que lo menciona es usted, porque el sector se queja y se queja. Ayer utilizaron una figura, una metáfora marítima, hablan de una tormenta con olas cada vez más grandes, pero sin embargo uno ve los números de la macroeconomía, la actividad industrial ha crecido, la capacidad instalada está en niveles... récord, la capacidad instalada más alta de los últimos 11 años. Bueno, y se quejan los industriales, se quejan permanentemente, y cuando incluyen los problemas que tienen, hablan de insumos, dólar, y nunca hablan de salarios. Claro, exactamente. Y también están molestos, es verdad. ¿Por qué? Porque en este plan de estabilización que hoy la Argentina hemos iniciado hace 3 meses, hay una decisión política que nunca, es la primera vez en la Argentina que yo la escucho, un plan de estabilización, pero que tenga como objetivo mantener el poder adquisitivo del salario. Todos los planes de estabilización, que yo la escuchaba ayer a esa economista Mondino, ¿no?, que ella apoyó en la Argentina, siempre tuvieron como primer variable de ajuste el salario. La tablita de Machinea, recordemos, en la alianza, fue bajar los salarios. En el año 2001, ministro de Economía Cavallo, estaba López Murphy, Patricia Bullrich, para garantizar el pago de intereses de la deuda, escuche bien, se utilizó como variable bajarle el salario a los jubilados y a los empleados públicos en un 13% y después un 20%. Quiere decir, ¿sirvió de algo haberlos inmolado? Nada, porque en el mes de diciembre de ese mismo año, el Fondo Monetario no le mandó $1.000 millones y lo llevó a la peor crisis social, política y económica. Quiere decir que hasta las recetas que proponen a ellos mismos le fracasaron. Entonces, esta vez la diferencia, que no es fácil, pero es una decisión política, es no ir sobre el salario, sino al contrario, convocar al Consejo del Salario, convocar a las paritarias, junto con un plan de estabilización, porque el plan de estabilización que hoy estamos llevando a cabo, porque ayer se lo dije esto, ¿no? Estos economistas ven la foto, y cuando usted ve la foto, y no entiende cómo es la película, cómo se sale, cómo se crece, se vuelven a equivocar. Es decir, junto con esta medida, por eso estuve en Fiat, por eso voy a Volkswagen, por eso muestro un ejemplo como es la industria automotriz, que en estos últimos 3 años ha tenido una transformación extraordinaria, que la han negociado los trabajadores de la UOM, los trabajadores de Mata, los proveedores de la industria automotriz y las terminales. Y hoy, este año, van por una producción de 600.000 autos, de los cuales más del 65% va a la exportación. Entonces, hable con toda esa cadena de productores, hable con las terminales. Por supuesto que los problemas que tuvieron los vamos resolviendo, ¿correcto? Pero la realidad es esa, y eso es Córdoba. ¿Cómo no lo ven? Ese es un naufragio, pregunto yo. Ese es un naufragio de un Estado que, como dijo esta economista, es un golpeador serial. Un Estado que yo creo salió al rescate de todos los industriales, insisto, con $3.500 millones de aportes no renovables, no retornables, se dio, para atender
a la pequeña y mediana empresa, para el fortalecimiento de la industria. Le puedo dar uno por uno todos los beneficios. Yo les pregunté ayer si, ya que dicen que el Estado no tiene que intervenir, pero ninguno me dijo, no me mande el crédito, me lo vienen a pedir todos los créditos a tasa subsidiada. Entonces pregunto, si no se hubieran puesto en Córdoba, que fueron muy bien utilizados, 110.000 millones de dólares en crédito, si no hubiéramos créditos que a tasa de 0 a 24%, hoy la industria de Córdoba estaría como está. ¿Fue importante esto o no? Ahora, ni un reconocimiento, al contrario, decir que hay un Estado que es un golpeador serial. Bueno, yo la verdad es que tenemos problemas ahora por la falta de dólares, no cabe duda, pero ya estamos en Córdoba buscando la solución, buscando cómo cambiamos la CIMI, cómo destinamos los pocos dólares que vamos recomponiendo para que no se pare la producción. Pero bueno, además, esto es muy importante, si bien tenemos estos inconvenientes de corto plazo y lo que más nos preocupa es la inflación, Argentina va a un año récord de exportaciones. ¿Sabe cuánto exportaron las pymes el año pasado? 10.600 millones de dólares, récord histórico. Y las pymes también cordobesas. En lo que va del año hasta el mes de julio, de agosto, llevan exportadas las pymes 6.700 millones de dólares. Entonces yo pregunto, ¿por qué no hablamos de estas cifras? En vez de lanzar frases antisonantes de la crisis, del Estado golpeador serial. Yo tuve un Estado golpeador serial para la industria, que fue el gobierno anterior, que escuche bien, ni un sector industrial terminó en el 2019 mejor que el 2015. ¿Me escucha esto? Sí, sí. Ni uno. Ahora usted, de Mendiguren, hizo la pregunta, ¿y el por qué? ¿Por qué entonces, si les está yendo bien, obviamente todos queremos que nos vaya mejor, ¿por qué si les está yendo bien generan ese escenario que presume el apocalipsis cercano? ¿Por qué? Porque hay una intención política, partidaria, ideológica. Porque evidentemente si una economía crece y los salarios decrecen, que eso es un problema irresuelto del gobierno, alguien se queda con esas ganancias y los que se están quejando son los que se quedan con esas ganancias. Bueno, es una muy buena pregunta, por eso yo ayer la hice. Díganme, ¿estas cifras son o no son? Ni uno me negó las cifras, pero volvemos a escuchar, también lo dije ayer, que mira, me gustaría que una unión industriales, consultemos a economistas como Roberto Lavagna, como Miguel Peirano, que han demostrado tener un conocimiento concreto de los sectores productivos. No, por lo general traemos economistas que nunca han pagado un sueldo, que siempre han hablado, su especialidad fue hablar, no manejar. Cuando le tocó manejar algo, ya hubo el caso de López Murphy, un excelente economista, pero se preparó 14 años. Cuando le tocó apretar la botonera, sentarse y poner en marcha sus propuestas, duró 14 días. Quiere decir que una cosa es la teoría, una cosa es jugar a la batalla naval y otra cosa es ir a la guerra. Entonces yo como industrial me siento con una persona que lo único que me habla de las catástrofes que pasan, me la describen, porque tampoco me dan la solución. Y cuando me dan las soluciones, son de absoluta inaplicabilidad. Entonces, yo creo que de este día de la industria en Córdoba, me llevo dos situaciones, tres. Una, los que hablan funciones apocalípticas, que ninguna la fundamentan en números.
Los otros, los números concretos. Por eso de ahí me fui a una fábrica concreta, de problemas concretos, que no tenían nada que ver con lo que sé. Yo escuchaba al presidente de la Unión Industrial de Córdoba, no escuchaba ningún naufragio, escuchaba una empresa trabajando a full, con los operarios muy motivados, con una planta de las más modernas del mundo. Entonces, y por otro lado, la tercera cosa, los problemas existen y los estamos resolviendo. Y la falta de dólares, entre otras cosas, son también porque tuvimos un crecimiento el año pasado del 10,5%, que llevó muchas divisas, porque la brecha cambiaria que estamos corrigiendo también hizo que muchos se prestaran operaciones ilegales, y también gastamos en energía. La guerra a la Argentina nos costó hasta ahora 4.800 millones de dólares, no es poca cosa. Pero fíjese usted qué contrasentido. Discúlpeme, pues estoy un poquito enojado. El gobierno anterior, que tanto parece que elogia a la Unión Industrial de Córdoba, de los 4 años que gobernó, 3 cayó la economía. Y sin guerra, sin pandemia, sin todo. Este gobierno lleva 3 años, más o menos, todavía no se cumplieron. A pesar de la pandemia y la guerra, de los 3 crecimos 2. Y yo estoy seguro que el año que viene vamos a volver a crecer. Por lo tanto, espero que terminemos de 4 años con 3 de crecimiento, al revés del otro. Gobernó 4 años y 1 solo de crecimiento. De Mendiguren, para finalizar, sí, le quiero preguntar respecto del gobierno y sobre todo la gestión de Sergio Massa. Se ha focalizado en tratar de dar respuestas para resolver el problema macroeconómico y también dar respuestas para que los grandes grupos económicos, el poder hegemónico, entienda que son contenidos dentro del proyecto de país. Y sin embargo, como usted mismo lo vio ayer en la Unión Industrial de Córdoba, los terminan criticando. Y los trabajadores, que son los olvidados del modelo de Alberto Fernández, están perdiendo permanentemente poder adquisitivo y hasta ahora no hay ninguna señal concreta de recuperación de los saberes. No está atendiendo asuntos que le resultan esquivos, dando respuestas positivas y desatendiendo a la mayoría de la base económica que son los asalariados. ¿Somos los asalariados? A ver, como le dije hoy, por decisión política, esto no se busca. Hay otras que lo buscaban, ¿no? Ajustar por salario, como le dije. Ahora, en una situación compleja, y el mundo está sufriendo la mayor inflación de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, está compleja la cosa. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, primero estabilizar. Cuando uno estaba en una situación que estaba hace 2 meses, no había precio, la gente se cubría, ponía cualquier precio porque nos estaban llevando a una devaluación brusca, nos estaban diciendo que íbamos a defoltear en pesos, nos estaban diciendo que el dólar estaba en 3.40 y se iba a 400. Bueno, ahí hubo que tomar ese toro por las astas. Todas esas incertidumbres se despejaron. Ahora, muchos no retrotrayeron los precios, siguieron con los mismos precios que habían tenido en cuenta cuando creían que iba a haber esa crisis. Esto es muy grave, primer tema. Segundo, vamos por etapas. ¿Qué es lo que a mí me piden siempre? Mantengamos el empleo, mantengamos el nivel de actividad. Por eso se hizo un arreglo con un sector que era el único que le podíamos pedir para que adelanten 8.000 millones de dólares. Por eso se recompuso relaciones con organismos internacionales para reforzar reservas, porque sin reservas cualquiera se le agranda, cualquiera lo desestabiliza. Y ahora, manteniendo el nivel de actividad, como me dicen todas las automotrices, están tomando gente, vamos, como te dije recién, por defender el poder adquisitivo del salario. Son etapas. Yo reconozco que con una inflación alta es muy difícil,
esta lucha permanente entre poder adquisitivo y salario nominal. Pero la vamos a encarar. Sabemos que es difícil, pero mira, yo soy industrial y soy textil. Y lo que algo tengo claro, que salario es poder adquisitivo. Y si yo no tengo demanda, no existo como industrial. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Entonces lo tenemos muy claro, no es fácil. Por eso que los convenios colectivos se firman con cláusulas, ¿no?, de revisión, porque ¿qué pasa? Si vos trabajás también teniendo en cuenta la inflación pasada, le echás nafta al incendio. Entonces uno lo que hace, trata de ir a acuerdos de precios, todo, para que se baje la expectativa y podamos ir a una expectativa de inflación a la baja que pueda mantener el poder adquisitivo del salario. Este es el desafío. ¿Es fácil? No, pero es el camino que vamos a seguir. Secretario, gracias por este contacto, muy amable como siempre, por su predisposición. A ustedes, hasta luego. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, que al fin admitió que estaba enojado con los industriales cordobeses, dicen, no, le va excepcionalmente y terminan describiendo que todo está mal. Bueno, sí, es aquel que tiene mínimamente capacidad de unir un hecho con el otro y no es vocero de los industriales, porque también se puede ser vocero de los industriales y decir siempre lo que los industriales quieren, y ahí, bueno, ya. Lo que sí debieran decir que son voceros de los industriales y no que describen la realidad. Porque les va excepcionalmente bien, uno ve los números de la macro. A los que no les va bien es a los trabajadores, que pierden poder adquisitivo. Lo decía anoche en la columna de Telediario. Cuando uno ve los números macro, crece todo, menos una cosa: las ventas minoristas que están cayendo. Y se explica claramente por qué no crecen las ventas minoristas. Bueno, porque los que tienen que comprar todos los días los insumos para vivir, no les alcanza la plata. Se quejan, y sí, nos quejamos los asalariados. Todos nos quejamos, padecemos la inflación. El gobierno está buscando empatías con los sectores que son el poder real de la economía, para que no les hagan la corrida de divisas o las trastabilladas que estamos acostumbrados, hemos visto en los últimos tiempos. Les va bien, ganan plata, pero ganan los grandes. Ganan plata a más no poder, y cuando los escuchás, y sin que haya del otro lado un reproche mínimo, alguien que les diga, pero ¿cómo puede ser que se quejen tanto si les va bien? Si los números, refutan los números, son mentiras, no, pero me podría ir mejor. Y sí, a todos nos podría ir mejor. Pero les está yendo bien. Son los mismos que cuando cerraban fábricas una tras otra durante el gobierno de Macrista no decían nada, se quedaban callados, mutis. Se llevaban puesto uno tras otro sectores industriales, no decían nada. Y ahora que les va bien, se quejan. No, porque la tormenta, las olas son cada vez más grandes, paren un poco. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos en el fondo de la tabla? ¿Cómo jugamos el partido? El gobierno en este sentido también tiene su morosidad respecto de la respuesta para equilibrar un poco la balanza. Así son las cosas. Así son las cosas.